Buenas noches. A continuación presentaremos el desarrollo de la guía número 2, conceptos y principios de grupo, consolidación, negocios conjuntos y revelaciones de los estados financieros de grupo. Trabajo colaborativo presentado por Elizabeth Parra, Felipe Andrés Repo y Carrillo, Edwin Eduardo García Cruz y Jonathan Medina Osorio. A continuación presentaremos un caso práctico de la IFRS 3, combinación de negocios. La aplicación de esta norma consiste en especificar la información financiera revelada por una entidad cuando lleva a cabo una combinación de negocios. Importante de esta norma poder identificar cuáles son los negocios conjuntos. Y un negocio conjunto se define como la unión de entidades o negocios separados en una sola entidad que reporta. La entidad adquiriente obtiene el control de las adquiridas y puede estructurarse de diferentes formas por motivos legales, fiscales y de otro tipo que pueden ser las alianzas estratégicas de negocio. El método de contabilización tiene tres variables. La primera es la identificación de la entidad adquiriente, en donde se identifica cuál es la entidad que absorbe a las demás entidades. La valoración del costo de combinación del negocio consiste en la suma de los valores razonables en la fecha del intercambio y cualquier costo directamente atribuible a la combinación del negocio. La distribución en la fecha de adquisición del coste de la combinación de negocio entre los activos adquiridos y los pasivos contingentes asumidos. Entonces, la entidad adquiriente distribuirá en la fecha de adquisición el coste de la combinación del negocio y a través del reconocimiento por sus valores razonables entre los activos pasivos y pasivos contingentes identificables de las adquiridas que satisfagan los criterios de reconocimiento. Para el caso de aplicación, traemos como ejemplo el tratamiento que realiza el grupo Nutresa, es una compañía de consumo masivo de alimentos, digamos que tiene presencia importante en Colombia, pero también en otras geografías. Entonces, esta información la tomamos de las notas de los estados financieros del 2016, y digamos que aquí queremos ejemplificar cómo la compañía hace el tratamiento de sus negocios conjuntos y su consolidación de negocio. Entonces, para empezar, digamos que la entidad reconoce que la sociedad matriz dominante es el Grupo Nutresa S.A., que es una sociedad anónima nacionalizada en Colombia y constituida en Medellín, y que es matriz de las demás filiales, y pone como ejemplo la relación que tienen con las otras entidades. Entonces acá en el primer plano muestras cuáles son sus inversiones en Colombia y cuál es la participación que tiene en cada una de esas compañías. Por lo vemos, todas están superiores al 20%, por lo cual realiza influencia significativa. Inversiones en Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Estados Unidos y en otros países como Argentina, Ecuador, Salvador. Vemos que todas es una empresa que tiene un gran componente de participación en otros países y es un grupo. Respecto a la revelación de las combinaciones y negocios conjuntos, entonces la compañía considera que las combinaciones son aquellas operaciones mediante las cuales se produce la unión de dos o más entidades o unidades económicas en una única entidad o grupo de sociedades. Que las combinaciones de negocios se contabilizan por el método de adquisición, que la contraprestación transferida en adquisición se mide como el valor razonable de los activos transferidos, y que la plusvalía siempre se va a medir por el exceso de la suma de la contraprestación transferida. Esto es todo lo que digamos que conlleva. La norma es un poco más amplia, pero quisimos poner como ejemplo esta empresa que es grande para el sector colombiano. La IFRS 9 nos habla acerca de los instrumentos financieros, la medición inicial y posterior. Para este ejemplo que vamos a ver, se trata de un crédito a una empresa vinculada a largo plazo. Entonces acá vemos que el 1 de enero del 2009 la empresa ZZZ concedió un crédito a la empresa del grupo Y, cuyas condiciones dice que capital de 90.000, comisión de cobertura de 1.000, pagos anuales durante 5 años, tipo de interés nominal del 6% y tipo de interés efectivo del 6,4121%. El cuadro de amortización es el que se expresa a continuación, donde se hace un cálculo de los intereses, el pago, el capital y el saldo que va quedando año tras año. El siguiente cuadro nos muestra la consideración del tipo de interés efectivo
y nos muestra la variación en el interés del primer cuadro con el segundo. Entonces, más abajito podemos calcular la medición inicial, que es el precio de la transacción menos los costos de la transacción, puesto que son los ingresos a favor de la compañía controladora, que se ejemplifican acá en 90.000 menos 1.000, que son créditos a largo plazo para empresas del grupo, y los otros, que son el capital de 15.000, está considerado como créditos a corto plazo para las empresas del grupo. En la medición posterior, la IFRS 9 nos indica que se debe realizar a través del costo amortizado, donde la medición inicial es nuestro crédito, menos los 1.000 de variación que teníamos, y la amortización de la primera cuota, que son los 15.658, lo que nos da un costo amortizado a 31 de diciembre del primer año de 73.341. Al contabilizar el cobro, observamos el ingreso para la tesorería y los créditos a corto plazo de la empresa del grupo, y los intereses, que son catalogados como ingresos financieros. Resta por efectuar el traspaso de largo plazo, que simplemente es la diferencia entre el capital y el interés, y se cataloga como crédito a corto plazo para la empresa del grupo y a largo plazo para la otra compañía. Dentro del deterioro, únicamente reconoceremos deterioro en los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizado. La evaluación del deterioro se realizará al cierre del ejercicio, y la pérdida o valor y su revisión se contabilizará contra el resultado del ejercicio para generar cuentas correctas o directamente contra el instrumento financiero. En caso de reversibilidad del deterioro, que también se contabilizará en el resultado del ejercicio, hay que prestar especial cuidado en que la revisión no suponga un importe en libros del activo financiero que exceda el importe anterior al reconocimiento de la pérdida por deterioro. En cuanto a la forma individual o conjunta de evaluar el deterioro, la NIF establece dos opciones. Se debe evaluar de forma individual todos los instrumentos de patrimonio y otros activos financieros que sean significativos individualmente, y evaluar de forma conjunta aquellos activos financieros que tengan características de riesgos similares y no significativamente individuales. La forma de medir el instrumento dependerá de las siguientes cuestiones. Para un instrumento medido al costo amortizado, se debe tomar la pérdida por deterioro, que es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivos futuros estimados, descontando utilizando la tasa de interés efectivo original del activo. Si el instrumento financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro será la tasa de interés efectiva actual, determinada según el contrato que se dé en la operación. Y para un instrumento medido al costo, la pérdida por deterioro será la diferencia entre el importe en libros del activo y la mejor estimación del importe que la entidad pueda recibir a cambio, lo que se conoce actualmente como importe recuperable. En el cuadro de abajo podemos observar lo expresado anteriormente, los dos tipos de instrumentos financieros y su medición, y cómo se elabora el cálculo del deterioro de cada uno. Para la IFR 10 nos habla acerca de los estados financieros consolidados y nos determina básicamente un procedimiento de consolidación, que lo voy a resumir a grosso modo. Ya mi compañera Eli más adelante lo va a explicar el paso a paso, que consiste básicamente en sumar los estados financieros de la controladora y la subsidiaria, eliminar las cuentas por cobrar contra las cuentas por pagar en las operaciones que se den entre estas, eliminar los efectos de las operaciones entre las compañías, sean utilidades o pérdidas, eliminar las inversiones en subsidiarias contra el capital contable de las últimas, y determinar la participación no controladora, que es la porción del capital contable de una subsidiaria que pertenece a otros dueños distintos de la controladora. Entonces, en este ejemplo podemos ver un estado de situación financiera para el ejemplo de la compañía A y B, donde A es la matriz y B es la subsidiaria, donde vemos básicamente que cada uno expresa sus activos, sus pasivos, y lo que se hace al final es sumar tanto la matriz como la subsidiaria.
Más abajo vemos el estado de resultado integral, donde también cada uno expresa unas ventas, unos costos, unas utilidades que se suman al final, y lo que se consolida son las transacciones que se dan entre ellos. Entonces acá en el ejemplo nos muestra que realizaron transacciones entre cuentas por pagar y cuentas por cobrar de 20.000, ventas de la matriz a la subsidiaria por 30.000 y una inversión de la matriz en la subsidiaria por 10.000. Que el desarrollo de estos datos a consolidar se expresan en el siguiente estado de situación financiera. En la columna B observamos el resumen que traíamos de arriba, que ya es la consolidación de las dos, y en la C y D vemos las operaciones que anteriormente expresábamos. Sobre la columna E ya vemos el resumen final de la consolidación. Así, de igual forma para el estado de resultado integral. Mi compañero Edwin explicará esta hoja de cálculo que habla sobre la IAS 28. La IAS 28, inversión en asociadas. Digamos que la aplicación de esta norma consiste en las inversiones en las que un inversionista tiene siempre una influencia significativa, pero no un control o un control conjunto. Cuando hay influencia significativa, cuando el inversor o la empresa que hace la inversión tiene el 20% igual o mayor al 20% de la participación, de participación en el capital de la subsidiaria o de la matriz, o directa o indirectamente, o un menor del 20% si demuestra que tiene una influencia. Y esta influencia viene determinada por la representación del Consejo de Administración o órgano de gobierno, equivalente a la entidad participada, digamos que para el tema de la votación y digamos que las definiciones del rumbo de la compañía, la participación en el proceso de formulación de políticas, transacciones materiales entre la inversión y la participada que puede definir el rumbo de la inversión de la compañía, el intercambio de personal directivo y los suministros de información técnica y esencial. Digamos que esas son las variables que hay que considerar si un inversionista posee menos del 20%, pero que puede llegar a tener esas participaciones en la dirección de la compañía. En la consolidación de los estados financieros, el inversionista debe utilizar el método de participación en el capital para contabilizar estas inversiones. ¿Cómo se aplica este método de participación? Digamos que según el método de participación, la inversión en una sociedad se registrará inicialmente al costo y se incrementará y disminuirá su importe en libros para reconocer la porción que corresponde al inversor en el resultado del ejercicio obtenido en la entidad participada después de cada fecha de adquisición, ¿no? La base para el cálculo pues siempre va a ser el patrimonio de la subordinada, eliminando las utilidades o pérdidas no realizadas producto de las operaciones intercompañías. Y este término de utilidades no realizadas es importante en la medida en que si hay dos compañías que están vinculadas y hay operaciones de tránsito de productos, la utilidad de la empresa que vende solamente va a ser reconocida cuando esos bienes hayan salido o se hayan vendido a terceros fuera del grupo económico. Entonces eso siempre va a ser una variable que va a determinar las utilidades que se van a repartir o de las cuales va a ser merecedora la empresa que invierte. En el caso de aplicación, haremos el estudio de inversiones de negocios conjuntos de sociedades de la empresa Alpina Productos Alimenticios, compañía del sector consumo masivo de productos lácteos y sus derivados, con importante influencia en el mercado colombiano y presencia en 4 países del continente americano y exportación a países americanos. Entonces, para empezar, queremos reflejar las inversiones que tiene esta compañía en subsidiarias. Vemos que tenemos una inversión en Barbados, en Ecuador, en Zona Franca, que es una compañía colombiana, y sus porcentajes de participación pues están por encima del 50%.
ya podemos observar ahí que existe una influencia significativa en las inversiones y que estas no han presentado variaciones en los últimos periodos reportados, por lo cual hace merecedor de la totalidad de los beneficios que hayan reportado esas compañías en estos periodos. Listo, las inversiones registradas en el método de participación, entonces tenemos una compañía de la cual tenemos el 30% de participación, la receta de soluciones gastronómicas integradas, una inversión por 968 millones. Y digamos que ahí poseemos 150.000 acciones por un valor nominal de 1.000 pesos cada una y correspondiente al 30%. Este reconocimiento se hace el valor razonable. Bueno, a continuación hablaremos sobre el desarrollo del taller que nos correspondió para la guía 2. En el planteamiento del ejercicio nos indican que la compañía A compró el 80% de la compañía B y que pagó el porcentaje en una sola transacción al 1 de enero del año 2001. El valor en libros y el valor razonable de los activos y pasivos los podemos ver aquí en el cuadro de los balances de la matriz que es A y de la subsidiaria que es B. Ahí podemos ver pues todas las cuentas de los activos, de los pasivos y del patrimonio. Igualmente nos plantean una serie de transacciones que hay que tener en cuenta pues, para la consolidación de los estados financieros al 31 de diciembre del año 01, que están aquí en la parte de abajo de la hojita, lo pueden observar. En la hojita anterior, pero bueno, básicamente lo que nos indica la consolidación de los estados financieros es que debemos seguir unos parámetros para llegar pues a los estados financieros consolidados. Dentro de ellos está es que una vez analizada la información que nos están ofreciendo inicialmente, podemos identificar que se presentan los estados financieros de A y B, que están incorporadas las cuentas de activos, pasivos y patrimonio, que llevan un control en el activo sobre participaciones en subsidiarias como mecanismo para controlar las operaciones intragrupo, que tienen la misma estructura de presentación, que los estados financieros tienen la misma fecha de cierre y que están expresadas en la misma moneda funcional. Los nombres de las cuentas presentan una variación en propiedad, planta y equipo, pero pues nosotros dejamos la propiedad planta y equipo. Luego, el siguiente paso es determinar la relación de control existente, quién controla a quién. Entonces, pues aquí podemos ver en el esquema que A es la controladora porque tiene una participación del 80% en B, que la hace dominante, y el 20% restante es el interés minoritario con el que queda pues B. Segundo, que la empresa matriz, bueno, pues es lo que les acabo de decir, que tiene el 20% como de control sobre la subsidiaria, que existe el interés minoritario del 20%, que son operaciones que se presentan, se presentan operaciones descendentes cuando van de la matriz hacia la subsidiaria y ascendentes cuando es al contrario, cuando van de la subsidiaria hacia la matriz. Estos datos fueron tomados de los balances individuales de la matriz y de la subsidiaria. En el siguiente paso, se tienen que unificar las políticas financieras de evaluación. Entonces, estos datos que tomamos aquí fueron los datos que fueron planteados en el ejercicio y que los podemos observar en la hoja número 6, ya cuando veamos los ajustes que se realizaron. Pero básicamente nos habla de que, por ejemplo, A
valora sus propiedades inmobiliarias sobre la base de su costo depreciado, que esa es la política, pero se miden a valor razonable en el informe consolidado y el valor tasado en la fecha de cierre fue de 1.300. El otro caso que nos exponen es que el activo intangible se amortiza linealmente en 5 años sin valor residual, que la propiedad, planta y equipo se deprecia en 10 años, usando también un método lineal. Y pues aquí nos hablan de un préstamo, y bueno, entre otros, porque básicamente son como 10 literales que son las diferentes transacciones que tenemos que ajustar. En el siguiente paso, digamos que se concilian y se ajustan las operaciones efectuadas entre las compañías. Traemos como ejemplo el literal H, porque las demás transacciones las podemos ver en la hoja de trabajo en el paso 6. Entonces, como ejemplo traemos que en H, que durante el año A le vendió a B existencias por valor de venta de 600 con un margen del 50% sobre el costo, y que B a su vez vendió esta parte que le compró a terceros ajenos al grupo con un 80% de utilidad sobre el costo. Entonces aquí podemos ver el cuadro de análisis de ventas, las cuentas que fueron afectadas, ventas, la matriz A hizo una venta de 600 a la subsidiaria, que su margen de utilidad fue del 50%, entonces el costo pues nosotros lo interpretamos de esa manera, que fue de 300 y la utilidad fue de 300. Hubo un movimiento de inventario de 300 y bueno, ahí también podemos ver la compra que le hizo P a la matriz y que fue del 80% sobre su valor de venta, que para el caso el costo ya pasa a ser un costo para B, para la subsidiaria, y ella a su vez lo vende a un tercero sobre un 80% de ese valor, que sería de 480, quedando una utilidad y un costo de inventario no realizado de 120. ¿Cierto? Aquí podemos calcular entonces el factor de utilidad dividiendo el costo sobre las ventas y nos da que el factor de utilidad fue del 0.5, que equivale pues al 50%. Cabía notar en el anterior punto que B quedó pendiente debe aún facturas de esta operación por estas ventas por un valor de 50. En el siguiente paso, entonces, se tienen que eliminar las operaciones entre compañías. Dejamos un ejemplo porque, bueno, reitero que el resto de los ajustes se van a visualizar en la hoja 6. Entonces, aquí tomamos como base en el anterior punto, en el paso 5, tomamos como ejemplo los saldos al cierre del año 01 de las partes relacionadas por cobrar y de las partes relacionadas por pagar. Entonces, que de la matriz a la subsidiaria tenía un saldo de 50 y de la subsidiaria a la matriz A la dejamos en ceros. Y al frente podemos ver entonces lo contrario para lograr que en la T nos den los saldos son más iguales, y luego procedemos con el registro de eliminación para dejar el saldo en ceros. Entonces aquí en el paso 6 pues ya podemos entonces ver todas las cuentas de los balances, empezamos a enfrentar las cuentas de la matriz contra las cuentas de la subsidiaria, hacemos los ajustes de acuerdo a las transacciones que nos exponen en el taller y vamos a tomar algunos ejemplos. Permítanme un momentico. Es
que aquí no se alcanza a ver, que queda como oculta la explicación. Entonces, digamos que vemos los ajustes realizados en la cuenta de activos intangibles. Podemos ver la reclasificación y la información consolidada. Entonces, aquí en la información consolidada, pues digamos, sumamos los saldos de esa cuenta para lograr totalizar el debe. Básicamente la explicación es que se amortiza y se reconoce el valor razonable de 1.500. En el ejercicio nos ponen debajo de los balances las cuentas del balance ajustadas a valor razonable, que fue lo que tomamos para el desarrollo de esta hoja de trabajo. En cuanto a la cuenta propiedad, planta y equipo, pues se hizo igual, se totalizó igual las cuentas, los saldos de las cuentas, tanto en el debe como en el haber. En el debe nos dio un total de 39.500 luego de hacer los ajustes planteados, y básicamente consistió en calcular la depreciación tanto de la matriz como de la subsidiaria bajo el método de línea recta a 10 años, y en la subsidiaria se ajusta a valor razonable de 3.500. En propiedades, en inversiones inmobiliarias se hizo lo propio y se totaliza a valor razonable. En la cuenta de activos financieros disponible para la venta se ajustó también a valor razonable. La cuenta de participaciones en subsidiarias se eliminó la participación de acuerdo a la NIF. 10. Los inventarios tienen un saldo de 1.010 y se elimina por reclasificación el 20% del costo del inventario vendido a B que no se ha vendido a terceros. En las cuentas por cobrar nos arroja un saldo en el debe de 2.895, que consiste en que la subsidiaria B recaudó la totalidad de la cuenta por cobrar a clientes, que era pues un saldo inicial que había en el consolidado inicial. En cuanto a la cuenta de efectivo, tenemos un saldo de 1.250 que corresponde a un ingreso de 800 por el recaudo de unas cuentas por cobrar, también por el recaudo de 550 de los 600 de la venta que la matriz le hizo a la subsidiaria. Y así sucesivamente fuimos sacando los saldos y totalizando ahora la cuenta, cada una de las cuentas del pasivo, y lo propio se hizo con las cuentas del capital hasta llegar al total del patrimonio. Igualmente, cómo fue que se hizo el cálculo de los inventarios en la compra y venta que le hizo la matriz a la subsidiaria. Por último, cogimos estos saldos de la información consolidada y lo pasamos al paso 7. Vamos a ver el paso 7. Ya para concluir, el paso 7 consolida los estados financieros y igualmente hicimos un estado de resultados y evidenciamos la utilidad de la participada.